Encontré una entrevista a Émile Cioran, al filósofo, escritor de origen rumano. Em, o sea, encontré, la entrevista es mucho más larga, encontré una edición de un recorte con los principales temas de la misma. A su vez, era también muy larga para los tiempos radiales y de los vídeos de YouTube. Así que la recorto un poquito, para que quede más o menos de unos 15 minutos. Sí, pero es muy interesante porque además eso, está muy bien organizada por temáticas. Se lo suele conocer a Cioran como un representante de una tradición pesimista y algo de eso, por supuesto, va a aparecer en estas conversaciones. Yo siempre les sugiero que lo lean a los autores, ¿no? Naturalmente, quizás, bueno, este episodio lo lleva a comenzar por alguno de sus libros. Es una entrevista de 1983, originalmente en alemán. La realiza Hans-Jürgen Heinrich. La reproduce, de ahí la estoy sacando, Magazine Literaire, número 373 de febrero de 1999. Comienza con una breve introducción que dice lo siguiente. Dice, una leyenda tenaz indica que Cioran, que nació en Rumania en 1911 y murió en 1995, vivió al margen del mundo, sin relación con él. Si rechazaba las entrevistas en Francia, concedió sin embargo muchas, porque él vive en Francia, pues, ¿no? Escribía en francés. Parecía rechazarlas en Francia, pero concedió muchas en el extranjero. Hace 3 años, insisto, la entrevista digamos, está siendo publicada en el 99, Gallimard publicó más de 300 páginas de entrevistas del Gran Ermitaño, así se lo conocía, el Gran Ermitaño. Entrevistas con periodistas y escritores americanos, españoles y alemanes. Entonces, no es que Cioran rechazara hablar de su obra, sino que por razones bastante contradictorias, reservaba esta eventualidad a publicaciones extranjeras. Se sabe bien por qué. Casi cada mes descubrimos así nuevas entrevistas. Esta, yo les comentaba, se realizó en París en 1983, en alemán. La entrevista, dice aquí la revista, de la cual presentamos estos extractos por temas, es sin duda una de aquellas en las que Cioran va más lejos en el análisis de su obra y de sus posiciones de fondo. A quienes están mirando o escuchando les digo, no hace falta haberlo leído para entender lo que vamos a hablar. Uno encontrará no solamente precisiones sobre su vínculo contradictorio con el francés y sus orígenes, sino también declaraciones sin ambigüedad sobre su rechazo a las etiquetas que han podido atribuirle. Contra el nihilismo y el pesimismo, de los cuales denuncia el carácter de categorías escolares, Cioran se afirma aquí antes que nada como el pensador por excelencia del antidogmatismo. Al leer esta larga entrevista, la imagen que resulta del autor de los silogismos de la amargura no es la de ese trovador de la nulidad y del suicidio que celebran a lo largo de clichés sus falsos admiradores y los diccionarios, sino la de un hombre que solamente ha procurado estar, tanto en su vida como en su obra, cada vez más cerca de sus sensaciones primarias, evolucionar lo más cerca de sí. Es decir, ante todo un escéptico, casi un pragmático, rechazando todas las ideas a priori, como lo indica cuando evoca, en términos duros pero justos, su rechazo final de una gran parte de la obra de Nietzsche, en provecho de un pensamiento inmediato de la vida, con sus contradicciones y, lógicamente, su placer de vivir. El autorretrato verídico de un hombre cuya única preocupación, idea fija, habría sido intentar convertirse en un hombre libre. Nada más que eso, sino todo eso. Es una buena presentación, por eso también quería leérsela. Comienza entonces este extracto que ha hecho la revista de las distintas afirmaciones de Cioran en este intercambio con este periodista alemán. Sobre París. Cuando llegué a París, de inmediato comprendí que el interés de esta ciudad era la posibilidad que ella me ofrecía de vivir al lado de gente propiamente ociosa. Yo mismo soy un ejemplo de ocioso. Nunca trabajé en mi vida, nunca tuve un oficio, salvo una vez durante un año en Rumania cuando enseñé filosofía en Brasov. Fue insoportable, dice. Y esa fue igualmente la... Espera que me perdí, ahí está. Esa fue igualmente la razón por la cual vine a París. En su propio país uno debe hacer algo, pero no necesariamente cuando uno vive en el extranjero.
Yo he tenido la dicha de vivir más de 40 años de mi vida en la ociosidad y, como le digo, sin Estado. Lo que hay de interesante en París es, yo creo, que uno debe vivir como un extranjero radical, de modo que uno no pertenece a una nación, sino solamente a una ciudad. Yo me siento en cierta manera parisino, pero no francés, sobre todo no francés. Continúa. Hay dos libros que para mí expresan a París. De entrada es el libro de Rick, Los cuadernos de Malt Lodris Bridge, y luego el primer libro de Henry Miller, Trópico de Cáncer, que muestra otro París diferente al de Rilke, inclusive contrario, el París de los burdeles, de las prostitutas y de los proxenetas, el París del fango. Y es también ese París que yo conocí, el París de los hombres solos y de las prostitutas. A decir verdad, yo había vivido la misma cosa en Rumania. La vida del burdel era muy intensa en los Balcanes, y era también el caso de París, al menos antes de la guerra. Cuando llegué aquí había tenido largas conversaciones con muchas de esas damas. Al principio de la guerra yo vivía en un hotel no muy lejos del Boulevard Saint-Michel y trabé amistad con una prostituta, una vieja dama de cabellos blancos. Llegamos a ser muy buenos amigos. Quiero decir, ella era demasiado vieja para mí, pero era una increíble comediante con un talento para la tragedia. Yo me la encontraba casi cada noche hacia las 2 o 3 de la mañana, pues yo regresaba siempre muy tarde a mi hotel. Eso fue al principio de la guerra, en 1940, o mejor dicho, fue antes de la guerra, ya que durante la guerra uno no podía salir después de la medianoche. Nosotros paseábamos juntos y ella me contaba su vida, toda su vida, y la forma en la que ella hablaba de todo eso, las palabras que utilizaba, yo estaba fascinado. Las experiencias que he tenido en mi vida con ese tipo de personas me han enseñado más que los encuentros con intelectuales. Sobre las mujeres, dice Cioran. Tengo un punto en común con Sartre. Sartre dijo poco antes de su muerte que él se había entendido siempre mucho mejor con las mujeres que con los hombres. Este es también mi caso. Yo prefiero a las mujeres antes que a los hombres. ¿Sabe usted por qué? Porque la mujer es más desequilibrada que el hombre. Ella es un ser infinitamente más mórbido y enfermo que el hombre. Ella resiente más las cosas que un hombre que no puede siquiera sentir. Se ha observado que las mujeres estaban en general más cerca de mi manera de escribir que los hombres. Quedé muy impresionado cuando leí que Sartre había dicho que él prefería la conversación de las mujeres, también. Cuando me preguntaron un día cómo había podido vivir sin ejercer un oficio, respondí, porque era un proxeneta. Es una ocurrencia, pero hay algo de verdadero detrás de esta afirmación. Para mí, proxeneta es un concepto muy universal. Quiero decir que cuando un escritor vive con una mujer que provee la vida de todos, entonces este escritor es un proxeneta. La mayoría de los escritores respetables que conozco en París han vivido como parásitos de sus mujeres. En este sentido, aunque nunca me he casado, he sido también un proxeneta. Sobre Rumania. Me he desligado de mis orígenes. A pesar de ello, permanezco profundamente atraído por los bogomilos, esos maniqueos de los Balcanes, y por su idea de que el nacimiento es una catástrofe. Así que era casi fatal que regresara de manera inconsciente a mis orígenes. La idea de que no es Dios, sino Satán, un pequeño Satán, Satanael, quien ha creado el mundo, es una idea que siempre me atrajo. Es la razón por la que escribí un libro, El asiago de Miurgo, que ha sido un poco inspirado en la teoría bogomila. Encuentro notable el hecho de que haya regresado en París, después de tantos años, a mi patria fundamental, a ese mundo espiritual del Danubio, a los Cárpatos. La idea de una mística de lo prenatal pertenece a ese mundo, el Oriente. Aunque yo quise librarme de mis orígenes, mis esfuerzos no tuvieron éxito realmente. Todas esas ideas, el maniqueísmo y también la gnosis, o al menos una gnosis un poco degenerada, me vienen en parte de los Balcanes. Uno nunca se libera de su origen, de su comienzo. Yo he escrito mucho contra mi país natal. Por ejemplo, afirmé que ser rumano era irrisorio, pero debo reconocer al mismo tiempo que soy muy fatalista en la vida. El fatalismo es la religión natural en Rumania. Todo el mundo es fatalista en la vida cotidiana y al respecto de todo. Así pues, uno no se libera jamás de uno mismo. Sobre las contradicciones, dice Cioran. Siempre he vivido en contradicciones y nunca he sufrido. Si hubiera sido un ser sistemático, hubiera debido mentir para encontrar una solución. Ahora bien, no solamente acepté ese carácter insoluble de las cosas, sino que yo mismo encontré, debo decir, cierta voluptuosidad, la voluptuosidad de lo insoluble.
Nunca he buscado nivelar, reunir o, como dicen los franceses, conciliar lo irreconciliable. Tomé siempre las contradicciones como ellas venían, tanto en mi vida privada como en la teórica. Nunca tuve metas, nunca pretendí encontrar ningún resultado. Creo que no puede haber, tanto en general como para sí, ni resultado ni meta. No es que todo sea sin sentido, la palabra me molesta un poco, sino que todo es innecesario. Normalmente si hubiera sido enteramente consecuente conmigo mismo, no habría podido hacer nada en absoluto. Haciendo a pesar de todo algo, me contradije, he vivido en la contradicción, pero toda vida, creo yo, está en el fondo condenada a la contradicción. Deseo contar algo un poco idiota. Cuando usted se encuentra en un cementerio, es un hecho banal, y usted ve que un amigo con quien ha reído hace 2 o 3 días ha desaparecido sin rastro, ¿cómo puede uno, aún después de aquello, edificar un sistema? Para mí es inconcebible. Uno de mis conocidos, a quien quise mucho, un judío polaco, hombre muy simpático e interesante, con quien me reía mucho de todo, era además más nihilista que yo. El hecho de estar ante su tumba para mí era, ¿cómo decir? Esto es banal, todo el mundo ha experimentado esta sensación. Pero cuando se traduce aquella experiencia en filosofía, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es esta: el mismo nihilismo es un dogma. Todo es ridículo, sin sustancia, pura ficción. He ahí por lo que no soy un nihilista, porque la nada es aún un programa. En la base todo es sin importancia. Nada existe más que en la superficie. Todo es posible, todo es drama. Claro que existe el amor. Soy a menudo cuestionado. Cuando todo ha sido adivinado, perforado con la mirada, ¿cómo puede uno aún enamorarse de quien sea? No obstante, eso llega. Es lo mismo que hay de verdadero y de interesante en la vida. Deseo terminar esta reflexión con un toque optimista. La vida es realmente interesante y atractiva porque por debajo de todo no tiene sentido. Y a este respecto, yo doy siempre este ejemplo. Uno puede dudar absolutamente de todo, afirmarse como un nihilista y sin embargo caer enamorado como el más grande de los idiotas. Esta imposibilidad teórica de la pasión, que la vida real no cesa de burlar, hace que la vida tenga cierto encanto indiscutible, irresistible. Uno sufre, uno se ríe de sus sufrimientos, uno hace lo que quiere, pero esta contradicción fundamental es quizás, finalmente, lo que hace que la vida valga la pena de ser vivida. Respecto del cinismo. Nunca he escrito como autor. Créame, yo no busco la gloria, no me tomo por un autor y no soporto esa parte de los otros. Jamás he tenido ninguna prudencia y simplemente he dicho lo que me pasaba por la mente. De cierta manera he buscado desenmascarar la existencia y es por ello que me consideran como un cínico. Pero si soy un cínico en mi expresión, no lo soy en general para toda la vida. A pesar de ello, reconozco el valor del cinismo como un punto de vista taxonómico. Siempre he dicho que uno debe escribir lo que en el momento uno vive como una verdad, inclusive lo que uno no debería decir, por muy doloroso, frívolo o insolente que pueda ser. Cuando escribo algo o cuando reflexiono, no impongo ningún límite a la expresión de sentimiento de la verdad. Yo nunca pensé en las consecuencias. Y ninguna persona se ha suicidado jamás a causa mía. Al contrario, conozco mucha gente que dice, gracias a usted no cometí suicidio. Y quienes sufren de depresión cuando me leen comprenden que pueden hundirse aún más en ella. Para hablar como Kierkegaard, la depresión es una etapa sobre el camino de la vida. No tengo pues la impresión de que haya hecho una carrera negativa. Además, todo es en definitiva igual, ¿no es cierto? Sobre el pesimismo, dice Cioran. Han dicho de mí que soy un pesimista. Esto no es cierto. Esas categorías escolares son grotescas. Yo sé exactamente lo que es el pesimismo. Pero como usted acaba de decir, hay una diferencia fundamental entre el pesimismo como sistema y la experiencia cotidiana del pesimismo, que nace simplemente de la experiencia cotidiana de ser un ser vivo. Uno no puede ser pesimista en la vida en cuanto uno vive. Eso no tiene ningún sentido. Uno es como los otros y hablo aquí de las cosas vividas. Yo intento hacer la apología del escepticismo y también la del pesimismo, pero eso no es lo importante. Lo que es importante es lo que uno vive, lo que uno experimenta y cómo uno lo siente.
hago un pequeño saltito acá. La ventaja de la inseguridad. Cioran. Distribuyendo toda su fortuna, Wittgenstein se salvó espiritualmente. Usted sabe, yo me encontraba mucho mejor desde un punto de vista espiritual, vivía de manera más intensa, cuando tenía solamente una pequeña maleta y no vestía todo el año más que 2 trajes, aún uno solo. Ahora no soy rico, pago pequeños impuestos, gasto muy poco, pero vivo bastante bien, puedo comer lo que quiera, puedo viajar. En resumen, mi vida ha llegado a ser de cierta forma más segura. Ello ha proyectado grandes sombras sobre mí, sombras espirituales. Antes vivía un París del día a día, pero yo era más fresco espiritualmente, más joven también, sin duda alguna, era otro hombre. No sabía nunca de qué estaba hecho el mañana. Yo viví 25 años en hoteles y fui siempre como un animal, como una bestia salvaje. La seguridad representa un peligro increíble sobre el plano espiritual, así como una salud perfecta es una catástrofe para el espíritu. También un intelectual, o diremos un escritor, debe conservar el sentimiento de no tener suelo sobre el cual apoyarse. Si al contrario comienza a instalarse, ¿cómo le diría? Establecerse, está perdido. Entonces, uno hace una obra o uno se convierte, yo no lo soy, en gran escritor, en alguien. Pero todo aquello es deplorable. La inseguridad es una necesidad absoluta. Un escritor cuya vida se convierte en algo seguro es un escritor perdido. Sobre España. He experimentado, debo decir, un profundo amor por España, el único país literalmente poseído por la obsesión de la decadencia. Y es muy temprano, después de la conquista, después de la gran época, al final de las conquistas. Después de aquello vinieron 2 o 3 siglos dominados por la idea de la decadencia, que es devenido el concepto central de la historiografía española. Esta es la razón por la cual tengo una gran afición por España, el por qué España ejerce sobre mí tal fuerza de atracción. Antes de la guerra yo quería irme con el fin de asistir a los cursos de Ortega y Gasset y quizá establecerme. Había hecho una demanda por obtener una beca española y esperaba una respuesta. Luego la guerra civil estalló y mi vida tomó otro curso. Quizás sin la guerra me habría convertido en un español y habría vivido el resto de mi vida en España. Lo que me llama mucho la atención es que un pueblo tan extraordinario como los españoles sientan a este punto la conciencia de su decadencia. Los pueblos que no han dejado escapar su destino siempre me han atraído prodigiosamente. Es el caso también de los alemanes. Los alemanes no han tenido la historia que habrían podido merecer, con un Bach, un Hegel, un Kant o aún un Hölderlin. Alemania debió haber tenido otra historia, pero ella ha errado su historia. Alemania no ha conseguido convertirse en lo que debía ser. Esta dimensión patética de la historia me gusta. Inglaterra jamás me interesó como destino, no tiene ningún destino, tal como en el fondo Francia, pero Alemania ha sido su destino, como un genio que nunca se realizó. Sobre los aforismos y la novela. Todo lo que he escrito es un resultado. Los aforismos no los escribo primero como aforismos. Escribo una página, luego tiro todo y comienzo de nuevo. Para escribir una novela hay que elegir los detalles. Yo, en cambio, no me intereso por los detalles. Voy de inmediato a la conclusión. Si escribiera una pieza de teatro, la comenzaría por el 5.º acto, porque desde el comienzo de cualquier cosa entreveo ya el final. Con tal concepción de las cosas, uno no puede ni escribir un libro, ni practicar las bellas letras, ni en general ningún género literario. Es por lo cual no soy un escritor. Yo soy un hombre de fragmento. Así termina esta entrevista a Émile Cioran. La realizó Hans-Jürgen Heinrich en 1983. Nosotros leímos los extractos tal como fuera reproducido por la revista Magazine Literaire, el número 373 de febrero de 1999.